La Biblia Dios habla hoy. 22 de enero. Los actos de Dios por Israel. Salmo 105. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones. Se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó como ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán. Como la herencia que te toca. Aunque ellos serán pocos. Unos cuantos extranjeros en la tierra. Que iban de nación en nación. Y de reino en reino. Dios no permitió que nadie los maltratara. Y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos. Ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra. Y les quitó todo alimento. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas. Lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa. Y de todo cuanto tenía. Para que enseñara e hiciera sabios. A los jefes y a los ancianos. Vino después Israel, que es Jacob. Y vivió como extranjero en Egipto. En la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo. Y más fuerte que los egipcios. Pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo. Y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés. Y a Aarón, a quien había escogido. Y ellos realizaron señales de Dios en el desierto. Grandes maravillas en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió. Pero los egipcios desatendieron sus palabras. Convirtió en sangre el agua de sus ríos. Y mató a sus peces. Infestó de ranas el país. Y aún la alcoba del rey. Habló Dios, y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia, envió granizo. Y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios, y llegaron las langostas. Tantas eran, que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo. Y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte, en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Dios sacó después a su pueblo. Cargado de oro y plata. Y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir. Pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos. Y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida, y les mandó codornices. Y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca, y de ella brotó agua. Que corrió por el desierto como un río. Pues se acordó de la santa promesa. Que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido. Entre gritos de alegría. Y les dio las tierras de otras naciones. Y el fruto del trabajo de otros pueblos. Para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. La constante rebeldía de Israel. Salmo 106. Aleluya. Den gracias al Señor,
porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia. Y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos. Para que me alegre y enorgullezca. Con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres, allá en Egipto, no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor. Y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó, y dio a conocer su poder. Haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar. Como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos. Del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales. Y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios. Y le cantaron alabanzas. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios. Y no esperaron a conocer sus planes. Allá, en la soledad del desierto. Pusieron a prueba a Dios. Exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron. Pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés. Y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán. Y también a la pandilla de Abiram. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro. Un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso. Por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador. Que había hecho grandes cosas en Egipto. Que había hecho maravillas en el país de Cam. Y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos. Pero Moisés, su escogido, se interpuso. Y calmó el furor de Dios. Evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso. Y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor. Y no obedecieron sus órdenes. Entonces se levantó la mano y les juró. Que los haría morir en el desierto. Que haría morir a sus descendientes. Y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor. Y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios. Y se extendió una plaga entre ellos. Pero Faín se levantó y ejecutó al culpable. Y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción. Para siempre y de padres a hijos. Hicieron también que Dios se enojara. Junto a las aguas de Meribá. Y por causa de ellos. Le fue muy mal a Moisés. Pues le amargaron el ánimo. Y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos. Que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario. Se mezclaron con los paganos. Y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos. Los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas. En sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente. La sangre de sus hijos y sus hijas. Y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre. Y ellos se mancharon y prostituyeron. Con todas sus malas acciones. El Señor se enfureció contra su pueblo. Y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos. Y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron. Los humillaron bajo su poder. Dios los salvó muchas veces. Pero ellos se opusieron a sus planes. Y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo, al verlos angustiados. Y al escuchar sus lamentos. Se acordó de su alianza con ellos.
Y cambió de parecer. Porque su amor es muy grande. Hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones. Para que alabemos tu santo nombre. Para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por toda la eternidad. Que todos digan, amén. Aleluya. El constante amor del Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado. Los que salvó del poder del enemigo. Los que reunió de entre los países. Del norte y del sur. Ya oeste y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso. Sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed. Estaban a punto de morir. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino. Hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento. Y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad. Presos de la tristeza y las cadenas. Por rebelarse contra las órdenes del Señor. Por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos. Tropezaban, y nadie los ayudaba. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad. Y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos. Por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, y los sanó. Los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud. Y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta. Que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo. Y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor. Y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor. Por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales. En desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas. Por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas. Y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre. Y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos. Y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten. Y que crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece. A causa de la opresión. De la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores. Y los hace perderse en desiertos sin camino. Él saca a los pobres de su tristeza. Hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran. Y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta. Y comprender el amor del Señor. Mi corazón está dispuesto. Cántico y Salmo de David.
Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor. En medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es más grande que los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Sálvanos con tu poder. Para que sean libertados los que amas. Respóndenos. Dios habló desde su santuario. Con qué alegría dividiré Siquem. Y repartiré el valle de Sucot. Galaad y Manasés me pertenecen. Efraín es el casco que cubre mi cabeza. Judá es mi bastón de mando. Moab es la palangana en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi sandalia. Cantaré victoria sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad amurallada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Pues tú, oh Dios, nos has rechazado. No sales ya con nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo. Pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. Apelación al Juez Supremo. Primera, del Maestro de Coro. Salmo de David. Salmo 109. Oh Dios. No te quedes callado ante mi oración. Pues labios mentirosos y malvados hablan mal de mí. Y es falso lo que de mí dicen. Sus expresiones de odio me rodean. Me atacan sin motivo. A cambio de mi amor, me atacan. Pero yo hago oración. Me han pagado mal por bien. Y a cambio de mi amor, me odian. Pon como juez suyo a un malvado. Y que lo acuse su propio abogado. Que lo declaren culpable en el juicio. Que lo condene su propia defensa. Que viva poco tiempo. Y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos. Y viuda su esposa. Que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna. Que los echen de las ruinas de su casa. Que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía. Que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo. Que no haya quien tenga compasión de él ni de sus hijos huérfanos. Que se acabe su descendencia. Que se borre para siempre su apellido. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre. Y nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes. Y borre de la tierra su recuerdo. Nunca pensó en ser compasivo. A los pobres y humildes y afligidos. Los persiguió hasta matarlos. Ya que prefirió la maldición, que lo maldigan. No quiso bendición, pues que nunca lo bendigan. Que lo cubra la maldición como un vestido. Que le entre en el vientre y en los huesos. Cual si fuera agua o aceite. Que lo cubra como un vestido. Y lo oprima como un cinto. Así pague el Señor a mis enemigos. Y a los que hablan mal de mí. Pero tú, Señor, haz honor a tu nombre, y trátame bien. Sálvame, por la bondad de tu amor. Estoy muy pobre y afligido. Tengo herido el corazón. Me voy desvaneciendo como una sombra. El viento me arrastra como a una langosta. De no comer me tiemblan las rodillas. Adelgazo por falta de alimento. Soy el hazmerreír de la gente. Al verme, mueven burlones la cabeza. Ayúdame, Señor y Dios mío. Sálvame, por tu amor. Que sepan que tú, Señor, has hecho esto con tu mano. No importa que me maldigan. Con tal que tú me bendigas. Que ellos se avergüencen. Mientras tu siervo se alegra. Que mis enemigos se llenen de vergüenza. Que los cubra la vergüenza como una capa. Con mis labios daré al Señor gracias infinitas. Lo alabaré en medio de mucha gente. Porque él aboga en favor del pobre. Y lo pone a salvo de los que lo condenan. Proverbios 22.
Vale más tener buena fama y reputación que abundancia de oro y plata. El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. La humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. El camino del malvado está lleno de trampas. Pero el que tiene cuidado de su propia vida, las evita. Dale buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entre los pobres, el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad, cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. El que mira a otros con bondad, será bendecido. Por compartir su pan con los pobres. Despedido el insolente, se va a la discordia. Y se acaban los pleitos y las ofensas. El rey aprecia al de corazón sincero. Y brinda su amistad al que habla con gracia. El Señor vigila atentamente al sabio. Y desmiente las afirmaciones del mentiroso. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león que lo quiere matar. Los labios de la adúltera son un pozo profundo, donde caen los que el Señor maldice. La necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. El que para enriquecerse oprime al pobre, o le da al rico, terminará en la pobreza. Los 30 dichos de los sabios. Presta toda tu atención a los dichos de los sabios. Concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria. Y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber. Para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito 30 dichos. Que contienen consejos y conocimientos. Para enseñarte a conocer la verdad. Para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. No abuses del pobre por ser pobre. Ni oprimas ante los jueces al indefenso. Pues el Señor saldrá en su defensa. Y oprimirá a quienes los opriman. No te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres. Y te eches la soga al cuello. Nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. No cambies de lugar los linderos establecidos por tus antepasados. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Lucas 17. Dios habla hoy. El peligro de caer en pecado. Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. El poder de la fe. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. El deber del que sirve. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice: prepárame la cena, y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Jesús sana a 10 leprosos. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea, donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Cuando Jesús los vio, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: Levántate y vete, por tu fe has sido sanado. ¿Cómo llegará el reino de Dios? Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: Llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está, o allí está, pero no vayan ni lo sigan. Porque así como el relámpago, al brillar, ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en la barca, y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot, la gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche, de 2 que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces: ¿Dónde ocurrirá eso, Señor? Y él les contestó: Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Génesis 29. Dios habla hoy. Jacob en Harán. Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. En el campo vio un pozo, cerca del cual estaban descansando 3 rebaños de ovejas, porque los animales bebían agua de él. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, y cuando todos los rebaños se juntaban allí, los pastores quitaban la piedra para darles agua a las ovejas, y luego volvían a tapar el pozo. 4. Jacob preguntó a los pastores: ¿De dónde son ustedes, amigos míos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. ¿Está bien de salud? Insistió Jacob. Sí, Labán está bien, dijeron los pastores. Mire usted, aquí viene su hija Raquel con sus ovejas. Entonces Jacob dijo: Todavía es de día, y es muy temprano para encerrar las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron: No podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo, para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo, y les dio agua a las ovejas, luego la saludó con un beso, y comenzó a llorar. Cuando Jacob le contó que él era hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contárselo a su padre. Labán, al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo, lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Luego Jacob le contó todo lo que había pasado. Y Labán le dijo: Verdaderamente tú eres uno de mi propia sangre. Jacob trabaja por Raquel y Lía. Jacob se quedó con Labán durante un mes. Después de ese tiempo, Labán le dijo: No vas a trabajar para mí sin ganar nada,
solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía, y la menor, Raquel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó: por Raquel, tu hija menor, trabajaré 7 años para ti. Entonces Labán contestó: es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante 7 años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba mucho. Cuando pasaron los 7 años, Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que hizo. Pero por la noche Labán tomó a Lía y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lía una de sus esclavas, llamada Silpá, para que la atendiera. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lía, y le reclamó a Labán: ¿qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó: aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas de Lía y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo otros 7 años. Jacob aceptó, y cuando terminó la semana de bodas de Lía, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel una de sus esclavas, llamada Bilhá, para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel, y la amó mucho más que a Lía, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Los hijos de Jacob. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lía, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Lía quedó embarazada y tuvo un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor me vio triste. Por eso ahora mi esposo me amará. Después Lía tuvo otro hijo, al que llamó Simeón, y entonces dijo: el Señor oyó que me despreciaban, y por eso me dio un hijo más. Y otra vez tuvo un hijo, al cual llamó Leví, porque dijo: ahora mi esposo se unirá más a mí, porque ya le he dado 3 hijos. Lía tuvo aún otro hijo, al cual llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de tener hijos. Génesis 30. Dios habla hoy. Cuando Raquel vio que ella no podía darle hijos a Jacob, sintió envidia de su hermana Lía, y le dijo a su esposo: dame hijos, porque si no, me voy a morir. Pero Jacob se enojó con ella y le dijo: ¿acaso soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Entonces ella le dijo: mira, toma a mi esclava Bilhá y únete con ella, y cuando ella tenga hijos, será como si yo misma los tuviera. Así podré tener hijos. De esta manera Raquel le dio a Jacob su esclava Bilhá, para que fuera su concubina. Jacob se unió con Bilhá, y ella le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: este niño se va a llamar Dan, porque Dios oyó mi oración y me hizo justicia al darme un hijo. Después Bilhá le dio otro hijo a Jacob, y Raquel dijo: este niño se va a llamar Neftalí, porque he luchado mucho contra mi hermana y la he vencido. Cuando Lía vio que ya no podía tener hijos, tomó a su esclava Silpá y se la dio a Jacob para que fuera su concubina. Y cuando Silpá le dio un hijo a Jacob, Lía dijo: ¡qué suerte! Por eso el niño se va a llamar Gad. Después Silpá le dio otro hijo a Jacob, y entonces Lía dijo: ¡qué felicidad! Ahora las mujeres dirán que soy feliz. Por eso el niño se va a llamar Aser. Un día fue Rubén al campo, durante la cosecha de trigo, y allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras, las cuales llevó a su madre Lía. Cuando Becao vio las frutas, le dijo a Lía: por favor, dame algunas de esas mandrágoras que tu hijo te trajo. Pero Lía le contestó: ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Y ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Pues a cambio de las mandrágoras de tu hijo, esta noche Jacob dormirá contigo, propuso Raquel. Por la noche, cuando Jacob regresó del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: hoy vas a dormir conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Esa noche Jacob durmió con Lía, y ella le dio a Jacob su 5.º hijo,
porque Dios oyó su oración. Entonces Lía dijo, este niño se va a llamar Isacar, pues Dios me ha premiado porque le di mi esclava a mi marido. Después Lía le dio a Jacob su sexto hijo, y dijo, Dios me ha dado un buen regalo. Ahora mi marido me estimará más, porque ya le he dado 6 hijos. Por eso este niño se va a llamar Zabulón. Por último, Lía tuvo una hija, a la cual llamó Dina. Pero Dios se acordó de Raquel, oyó su oración y le permitió tener hijos. Cuando tuvo el primero, dijo, Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ojalá me permita tener otro. Por eso lo llamó José. Trampas entre Jacob y Labán. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame regresar a mi propia tierra. Dame mis hijos y mis mujeres, pues por ellas he trabajado contigo, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó, por favor, quédate conmigo. He sabido por adivinación que el Señor me ha bendecido por medio de ti. Dime cuánto quieres ganar, y te lo pagaré. Entonces Jacob le dijo, tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo he cuidado tus animales. Lo poco que tenías antes que yo viniera, ha aumentado enormemente, pues desde que llegué, el Señor te ha bendecido. Pero, ¿cuándo voy a comenzar a trabajar para mi propia familia? ¿Cuánto quieres que te pague? Insistió Labán. No me pagues nada, respondió Jacob. Volveré a cuidar tus ovejas, si aceptas lo que te voy a proponer. Déjame pasar hoy por entre tu rebaño, para apartar todos los corderitos negros y todos los cabritos manchados y moteados. Ellos serán mi salario. Así, cuando más adelante vengas a ver lo que he ganado, tendrás la prueba de mi honradez, pues si en mi rebaño hay cabras que no sean manchadas o moteadas, o corderos que no sean negros, será que te los he robado. Está bien, acepto lo que propones, dijo Labán. Pero ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas o que tenían algo blanco, y todos los corderos negros, y se los dio a sus hijos para que los cuidaran. Luego se fue con este rebaño del lugar donde estaba Jacob, a una distancia de 3 días de camino. Jacob, por su parte, siguió cuidando las otras ovejas de Labán. Cortó ramas verdes de álamo, almendro y castaño, y las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso las varas, ya peladas, frente a los rebaños, en el lugar donde tomaban agua. Allí era donde los machos se unían con las hembras, y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas y moteadas. Entonces Jacob las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así Jacob fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías, Jacob ponía las varas en el lugar donde tomaban agua, de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse, pero cuando venían los animales más flacos, no ponía las varas. Por eso los animales más flacos eran para Labán, y los más gordos eran para Jacob. De esa manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas ovejas, esclavos, esclavas, camellos y asnos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl